Aló, aló, Domi, llamando desde Ecuador. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, papá? Otro episodio de Charlas Ecuador-Australia. Sí, estamos desarrollando esto que se llama Zoom transoceánico. Trans de Ecuador, atravesamos el Pacífico que tenemos en común y Australia. Hoy analizaremos justamente ese problema, el Océano Pacífico, que tenemos en común Australia y Ecuador. Es un gran problema porque se supone que el Océano Pacífico también tiene la corriente del Niño y la corriente del Niño ahora es una gran parte del problema ambiental. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, primero, la corriente del niño no es un problema ambiental, la corriente del niño es un proceso natural de temperaturas de cambio según el verano o el invierno. Eh, el problema no es la corriente del niño, el problema es la contaminación que está sucediendo en los mares. Y la razón por la que menciono esto es porque por mucho tiempo nosotros no hemos entendido que el proceso de decarbonización de la atmósfera es gracias a los océanos. Entonces, en gran parte la purificación del oxígeno que nosotros respiramos diariamente no solamente es del Amazonas, no es porque el océano absorbe las partículas de carbono y las envía bajo tierra subterráneo, y las temperaturas que el carbono y el sodio reaccionan químicamente y generan esta energía de calor. Eso es lo que se va bajo, digámoslo, en las corrientes submarinas, en los pisos térmicos. Entonces, el problema que nosotros tenemos con el cambio de temperatura actual y la razón por la que la corriente del niño se está saliendo de control es porque en estos cambios de temperaturas que hay, imagínense es un 8, algo así como el símbolo de infinito, cuando viene la corriente de Humboldt o la niña, hay frío, son los mares, son las corrientes que vienen de la Antártica, se supone que es para el invierno, para mantener las temperaturas bajas y tener un balance de fauna. Cuando viene el invierno, cambian, pero siempre están ahí. Entonces, la marea de Humboldt se esconde debajo de la corriente del niño, y entonces la corriente del niño con el calor y la carga de carbono vienen encima de la otra corriente y toman los próximos 6 meses para, usualmente es para reproducción y fauna y demás. O sea, si hay intercambio genético de el 60% de las especies mundiales, sean pájaros, sean ballenas, sean peces, sean crustáceos, sean algas, todo va a suceder durante el periodo de intercambio entre las corrientes de Humboldt y la corriente del niño. Cuando la corriente del niño está viniendo, viene trayendo la fauna. Y cuando se va, se la lleva. Entonces, ese es el intercambio que hay. Es un proceso natural, biológico, normal, que tiene el ecosistema para mantenerse, pero con los cambios de temperatura ahora, la corriente de Humboldt es 2 o 3 grados más alta, lo que puede confundir a las especies y hacer que el periodo de gestación suceda antes, en temperaturas más bajas, lo cual hace que la supervivencia de las especies o de los peces que necesitan una cierta temperatura para sobrevivir reduzca. Y ese es el mayor problema cuando dicen en la pesca nosotros no tenemos suficientes peces, no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué el ambiente se está volviendo loco, un día hace calor, un día hace frío, es porque el carbono que ha sido secuestrado de la atmósfera y que ha sido enviado submarinamente está aumentando las temperaturas debajo del agua y está cambiando el ciclo natural de, de reproducción, de ecosistema, inclusive la cantidad de oxígeno que hay bajo el mar está comenzando a reducirse, porque por el intercambio químico que se está dando junto con el sodio. Entonces, al secuestrar carbono y sodio, comienzan a suprimir el oxígeno, suben las temperaturas y básicamente se está evaporando el mar. Aquí, cuando yo estaba trabajando ahí en Tonchihue, había el tiempo de los nortes, le llamaban cuando llegaban la corriente del Niño, que venían los vientos del norte y empezaban ahí en diciembre. Y en junio, en el mes que viene ya, venían los sur. Ahorita están los sur con las ballenas, ya los últimos días de las ballenas ya pasaron. Ahora van llegando ya los nortes.
Y cuando llegaban a los nortes, la pesca desaparecía. Cuando llegaban a los sur, bueno, la pesca había. Pero según lo que tú me estás diciendo, quiere decir que ahora los nortes van a ser más largos o más fuertes, tienen más influencia que los sur, porque la del Niño está haciendo, porque el mar está más caliente la de Humboldt. Sí, prácticamente. O sea, se supone que cuando viene el periodo de la niña es las temperaturas más altas. Aquí en Australia usualmente hay incendios y en Ecuador hay inundaciones y desertificación y es raro porque hay inundaciones al terminar el periodo de invierno, los 6 meses de invierno, pero comienzan a haber sequías extremas e incendios forestales también en Ecuador. Y los manglares se comienzan a perder y se comienza a vaciar las playas, por ejemplo, en Manta o en Machala, que es uno de los casos que todavía sigue creciendo. Pero el problema es, como mencionamos, con el niño las temperaturas están 2, 3 grados más altas. Y, bueno, perdón, con la de Humboldt es 2, 3 grados más alta, lo que quiere decir las corrientes frías no son tan frías y las corrientes cálidas son más bajas. Básicamente el ciclo de las dos está comenzando a cambiar. Ahora, una de las cosas más difíciles que veo es esto del deshielo de la Antártida y del deshielo del Ártico. Dicen que está aumentando el nivel del mar y que al mismo tiempo puede darse el caso, por ejemplo, de Nueva York, que además de que sube el nivel del mar, se hunde la ciudad. Eso también pasa en otras ciudades costeras. Eso pasa en todas las ciudades costeras y es interesante, qué bueno que lo mencionas. Eh, Cuando nosotros construimos las urbes cerca de la región costa, históricamente pensábamos que estar cerca del acceso del agua y de los puertos marítimos por el comercio era la mejor decisión que podíamos hacer. Actualmente lo que estamos dándonos cuenta es que toda la infraestructura que nosotros hemos construido encima de las costas está haciendo que el peso de los edificios comience a hundir la tierra y poco a poco se comiencen a inundar. Ahorita 70% de las... Es interesante porque el 70% de las ciudades están cerca de la región costa y el 80% de la población mundial va a vivir en regiones costaneras para el 2050, según lo que dice las Naciones Unidas en su exposición Hábitat que pasó en Quito. ¿Y qué va a pasar? Cuando tienes demasiada población, cuando tienes demasiada infraestructura, el otro día mencionábamos esto, es que la arena tiene porosidad y la arena tiene una capacidad de retención de agua que no tienen otros tipos de tierra, ¿cierto? Si tienes algo como basalto, si tienes eh, arenas altas en calcio, no tienen esa misma, bueno, de hecho calcio y mercurio y otras composiciones salínicas son las que tienen la arena y lo que hacen es retener el agua, absorberlo. Entonces, en Ecuador hay muchos terremotos y lo que a nosotros nos pasa, por ejemplo, es que cuando hay el terremoto, sube la marea, porque las placas tectónicas se comienzan a desplazar, y cuando sube la marea y comienza a jalar la arena está disipándose, ¿cierto? Hay este movimiento que no solamente es lado a lado, sino es arriba, abajo y un lado al otro. Se comienza a disipar, se comienza a levantar la arena, viene el agua, se la lleva, se la lava y baja el nivel al que la tierra estaba. Entonces, por eso es importante que cuando se hace construcciones, tiene que ser una construcción rocosa, alta, preferiblemente a 500 metros por encima del nivel del mar. ¿Por qué? Porque si el nivel del mar sube por cambios de temperatura, como estamos viendo ahorita, o el nivel de la tierra baja por movimiento de placas tectónicas, entonces las construcciones no sufren. Pero Nueva York, y el problema es esto, ¿no? A medida que nos vamos a los polos, hay menos montañas, hay más valles, hay más planicies, y entre más plano es, más es el porcentaje de inundación por la toma del océano a la frontera costera, porque es mucho más bajo, es una planicie, y el rato que, en el caso de Nueva York, si ellos tuvieran 1 metro, solamente 1 metro de agua más alto por los deshielos, eso quiere decir que la mitad de la ciudad de Nueva York estaría tomada por el agua
en las primeras oleadas de, digamos, 2050. Solamente por el deshielo. ¿Por qué? Porque cuando sube la marea y tiene más agua, las olas van a ser más grandes, la frontera terrestre y marítima de la costa, la zona costera, va a bajarse, y lo que mencionamos ahorita, la arena tiene esta capacidad física de que es lavable, es muy frágil, se puede llevar fácilmente. Y hay otra cosa, la infraestructura lo que está haciendo es achatar un poquito de polvo ligero, y lo que hace es lo hunde más rápido, lo hunde más rápido, lo hunde más rápido. ¿Y Es como cuando pones las en arena. camaroneras pueden tener algún impacto en que el mar se meta más rápidamente dentro de la costa? Ah, sí y no. Sí, porque lo que hacen las camaroneras es cerca del mar, crear las camaroneras para tener esta agua salubre, pero y hacen un hoyo, y entonces no hay barreras entre la parte terrestre y la parte costanera. Pero yo creo que el mayor problema de las camaroneras es lo que se usa para las camaroneras. Los, la forma en la que lo alimentan y cómo ponen los medicamentos para mantener a los camarones. Ese es el efecto ambiental mayor que tiene, porque nosotros no tomamos en cuenta la acidez y la composición del suelo. Nosotros solo pensamos que hacemos una piscina artificial y que solamente estamos alimentando a los peces y que nada más va a pasar. Y no pensamos que lo que estamos metiendo en el agua va a tener una reacción química con el mar y va a hacer que se vuelva más ácido o se vuelva más volátil las partículas Claro, los del antibióticos, la pantomicina que es muy utilizada para eso acaba con el plancton. Ahora, de las ciudades Exactamente. en Australia y en Ecuador que tienen más riesgo, a tu criterio, ¿cuáles serían? Eh, En Ecuador, es interesante cuando tú ves el mapa de Google Maps, por ejemplo, ellos te dicen, bueno, hay una versión de Google Maps que te puede decir qué ciudades van a desaparecer en 500 años. Y entonces tú puedes visualizar en el futuro, en un futuro abstracto, predecido por lo que está pasando ahorita, y te dicen qué ciudades van a desaparecer. Entonces es interesante porque en el caso de Ecuador, gracias a la cordillera y a las elevaciones que tenemos, nosotros no vamos a estar muy mal. Va a desaparecer toda la zona de la costa, Guayaquil ya no va a tener futuro, todo Guayaquil va a desaparecer. Babahoyo solamente porque está un poco en la altura, comienza hacia las elevaciones, entonces no va a desaparecer completamente, pero básicamente todo Manabí, Salinas, Esmeraldas, hasta la región donde en la zona norte ellos tienen más montañas, y en la parte sur solamente yendo hacia Muisne, Muisne desaparece completamente, pero en la parte del nuevo Muisne, donde comienzan las elevaciones, esa parte todavía se mantiene, pero todo lo que esté por debajo de 100 metros de elevación, a 150 metros de elevación, desaparece completamente. estábamos viendo en Muisne que ya había el problema del drenaje de las aguas servidas y lo mismo está pasando, creo que en Guayaquil, que Guayaquil también tiene que botar las aguas servidas solamente cuando baja la marea. Si, ya no, si la marea ya no baja mucho, ya no va a poder botar sus aguas servidas, otro problema sanitario gravísimo que puede complicarse con una pandemia. Mira, tú te puedes dar cuenta que Ecuador todavía no ha sido un país desarrollado, y es vergonzoso porque nosotros todavía mandamos nuestros desechos al mar, como algo así como coger la cubeta de orines y botarlo por la ventana en tiempos antiguos. Eso en países desarrollados ya no se hace. Nosotros todavía hacemos el tratamiento de aguas servidas, lo cual es interesante. Hacemos un tratamiento de las aguas servidas antes de mandarlo al mar abierto, pero sin embargo, el tratamiento de aguas no está tan bien. ¿Por qué? Porque tú todavía puedes ver residuos fecales claramente en las costas, y es porque o alguien no está haciendo su trabajo correctamente. Entonces no es que Ecuador no tenga un marco de manejo ambiental, tiene. El problema es que hay alguien que no está haciendo su trabajo o que no tienen conocimiento de cómo hacerlo. El segundo problema que nosotros tenemos es que nuestras plantas de tratamiento de aguas servidas, yo no sé con qué tecnología estamos funcionando, pero lo único que hacemos es la composición química, y la infraestructura sigue siendo la misma, creo que desde hace 50 años. Y acá en países desarrollados, te voy a usar Australia porque básicamente yo he estudiado el caso de Australia, no sé de otros países, pero lo que hacen aquí es
Las aguas hervidas van a la planta de tratamiento y en la planta de tratamiento se crea abono a base de heces fecales, se limpia completamente el agua fresca que se está utilizando, se la manda para reutilización, o sea, se recicla las aguas hervidas para consumo humano y tiene que ser, ahí sí los cálculos de limpieza tienen que ser, pero fijos, no solamente con ultravioleta, no solamente con soluciones de cloración y sodio y demás, sino que tienen que hacer todo un proceso de 6, 7 pasos en piscinas antes de enviarlo de regreso al sistema de irrigación subterráneo para la ciudad. Entonces no se desperdicia agua. Las aguas hervidas son agua reciclada que sirve para la ciudad, también considerando que Australia tiene sequías, que no tiene mucha agua disponible. Pero si Ecuador tuviera el mismo pensamiento, nosotros que somos un país productor de materias primas, imagínate la capacidad que tendríamos para crear nuestro propio abono a base de nuestros propios desechos y reducir el impacto ambiental que tenemos mandando nuestras aguas hervidas sin tratamiento, sin sanitación al mar. Porque a la larga nos lo terminamos tragando, ¿no? Los peces que nosotros pescamos son los que se están alimentando de lo que nosotros estemos enviando al agua. Bueno, y ahí, para concluir, si tuvieras que pronosticar cuántos años podrían pasar antes de que comencemos a sufrir ya los estragos de este cambio en el nivel del mar y esas alteraciones que están sufriendo el océano, porque vemos tormentas en Estados Unidos incontrolables ahora, incendios imparables en Australia y en Estados Unidos, y se culpa también de eso al mar. Con las cosas como están yendo, ¿en qué momento te parece que puede ser ya incontrolable la situación? La situación ya está incontrolable. Voy a sonar pesimista, pero la situación ahorita ya está incontrolable. Ya es incontrolable. Ahorita es incontrolable, a menos de que revertamos esto. La pandemia ha sido lo mejor que nos ha pasado ambientalmente, ¿sabes? Porque nosotros usamos frecuencias, por ejemplo, de transferencia de información. Los satélites funcionan por frecuencias, los mensajes, la internet, las vías telefónicas, la radio, etc. Y son frecuencias que nosotros no percibimos, pero los animales sí, porque ellos sí tienen una capacidad de oído y de escucha que va en diferentes frecuencias que el oído humano no percibe. Entonces nosotros no escuchamos nada, pero para ellos eso debe ser un estallido en las orejas. Y eso solamente con contaminación auditiva. Vamos a contaminación de aguas, contaminación de aire. Nuestro sistema capitalista culpaba a China de ser el país de más emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y que ellos eran los culpables de que haya tanta contaminación y de los problemas respiratorios que se están dando en el mundo. Pero ¿es China el único que lo hace? Porque a la larga China es el productor de todo lo que consume Europa, Latinoamérica, Norteamérica y África, ¿no? Son la bodega del mundo. Si nosotros no tuviéramos una demanda, ellos no tuvieran por qué producirla. Y es interesante porque cuando decimos queremos revertir el proceso de cambio climático, comencemos por las decisiones que nosotros tomamos en nuestra casa. ¿Reciclamos? ¿Reciclamos en la casa? ¿Usamos cosas orgánicas? ¿Cuánto desecho producimos? ¿Cuántos kilos de basura producimos a la semana? Y no nos damos cuenta de eso, porque empezando por decisiones tan simples como ir al supermercado, la gente en vez de llevar su propia bolsa comienza a compra bolsas plásticas, así les cueste extra. Pero ese extra de petróleo que tú estás produciendo y que sabemos que la desintegración de plástico toma 1000 años, no coopera. Y la gente no, somos muy egoístas en que nuestro confort viene primero antes de lo que estamos causando a las generaciones futuras. Porque si nosotros pensáramos, mis hijos no van a poder comer porque van a tener tanto plástico o no van a tener buenos pulmones porque estoy causando tanto dióxido de carbono que la filtración de oxígeno va a ser casi imposible. Entonces, pensaríamos de una manera distinta en la que el carro que yo tengo, que consume gas, no me sirve, voy a comprar uno eléctrico. La comida que yo como, que tiene plásticos, que se ha empaquetado en plásticos y que no es natural y que fue producida con, ¿cómo se llama? GMOs.
transgénicos. Entonces, no voy a comprar esto porque hay un efecto a largo plazo. Pero nosotros estamos pensando en lo que le llaman gratificación inmediata. Compro mi producto, lo tengo aquí, ya me siento bien, bacán. Lo que me pase ya no importa. Pero si nosotros pensáramos más profundamente en el largo plazo, creo que podríamos revertirlo. A este punto es bien, perdón la palabra, pero es bien cagado que lo vayamos a revertir a tiempo. Pero hay generaciones que están dispuestas a hacer el sacrificio. Por ejemplo, mi generación, o la generación de los millennials, nosotros estamos pensando, no queremos tener hijos. No queremos tener hijos no porque no queramos otro humano o porque somos egoístas. No queremos hijos porque sabemos cuántos kilos de basura van a producir en el resto de su vida y no sabemos si van a estar a la par o en contra. Si estás a favor de producir dinero, es explotación de recursos, y si estás a favor de ser ambientalista, muy bien, pero tienes una suerte en la que no puedes manipular lo que quiere tu hijo, puedes darle educación y todo, pero a la larga ellos son los que deciden. Entonces Sería nosotros mejor pensar decidimos, en tener hijos conscientes a no tener hijos. todos muy conscientes de no tener hijos y de que hay una sobrepoblación humana. Como mamíferos no deberíamos ser tanto. Tú no ves ninguna población de mamíferos que sea tan grande como la de Oye, los humanos. quizás eso lo vamos a discutir en la próxima reunión y ahora sí ya tenemos que cerrar el diálogo, pero queda pendiente este problema del crecimiento poblacional para la próxima charla. Porque realmente el problema del crecimiento poblacional, tú fuiste a China y viste toda la política poblacional de China, estás viendo la política poblacional de Australia. Aquí hay un debate de muerte por el problema del aborto, que posiblemente en Estados Unidos y en Ecuador van a decidir las elecciones, porque la campaña de Trump es contra el aborto. Y aquí la campaña de Guillermo Lasso y de la Iglesia Católica también es contra el aborto, y también en toda América Latina, la extrema derecha, los cristianos derechistas de Bolsonaro y todos ellos también contra el aborto. Y, y el problema es crecimiento poblacional. Entonces, veamos ahora, para despedirnos, eh, que tú piensas que la corriente del niño puede ser uno de los mayores problemas que tengamos que enfrentar en los próximos años, ¿o no? La Sí. corriente de Humboldt. Sí, No la corriente de Humboldt, la corriente del niño es la que va a ser peor, porque cuando viene la corriente del niño, viene trayendo los cambios de temperatura. Y bueno, si en química y en física sabemos que a diferente temperatura, mayor masa de agua. Entonces, si la temperatura de la corriente del niño está 2, 3 grados más alta, quiere decir que el volumen del agua, naturalmente, sin necesidad de agregar más agua, ya va a ser más amplia. Y si el volumen del agua tiene más cantidad y encima más temperatura, el volumen del agua se expande 3, 4 veces más. y también supongo que Cuando también aumentará la humedad ambiental con el calor del agua calentada, o sea, se formará más vapor de agua, posiblemente habrá más lluvias, más inundaciones. habrá más inundaciones, habrá más salinización. ¿Has sentido esa sal del mar en el agua? Sí, Del agua cuando tú estás en la costa, sí, ese olor a mar. Va a haber mucha más salinización en el oxígeno, lo que puede causar desertificación en los manglares, porque la sal no permite que se mata no solamente las algas y las bacterias, pero también mata el piso agricultor. Entonces, entre más sal hay en el ambiente y en la atmósfera, en las partículas, menos productivo va a ser la costa en cuestión de vegetales o de frutas. Y, pero lo peor de todo va a ser que, imagínate que en la pesca sí va a ser terrible. Yo no sé cómo vamos a tener, ya hemos tenido algunas ballenas que están llegando muertas a la costa, pero el problema que vamos a tener es que los peces se sofocan y cuando se mueren producen, vienen las algas a comerse los restos de los peces muertos, y estas algas tienen nitrógeno y los peces tienen mercurio de las partículas que han estado comiendo, sea de metales, sea de lo que sea, y se vuelve altamente tóxico. Entonces, comer uno de esos peces básicamente va a ser tóxico dentro de los próximos 10 años. En Holanda ya comenzaron a tener problemas así.
Hay videos acerca de Islandia, de cómo antes tenían una tradición de comer ballenas, pero ya no lo hacen. Y los peces también, como son altos en mercurio y comienzan a matar a la gente y problemas en las embarazadas. Es fascinante, lo recomiendo. Y para cerrar, em, sí, el problema va a ser como cuando tienes un fuego, un incendio. Tú no puedes respirar, hay muy poco oxígeno. Lo mismo pasa con los peces. A temperaturas altas, poca oxigenación, se sofocan, no pueden respirar, van a haber más muertes. La biodiversidad va a verse afectada en gran número. Caramba, caramba. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes en que hablaremos entonces sobre el problema este de el aumento poblacional, porque me dijeron que desde el 2050 iba a comenzar a decaer la población mundial, que inclusive Italia iba a quedarse solamente con 26 millones de los 60 y la cosa se venía para abajo. Nos despedimos. Sobre todo en los países industrializados, ojalá. Y los países subdesarrollados, ojalá que también baje, porque no tenemos sistemas Bueno, anticonceptivos. Ecuador creo que Pero no va a hablaremos de aumentar nada hoy. ¿Ah? Según ese estudio que leí, Ecuador no iba a aumentar la población ya. De aquí llegábamos a los 18 millones y de ahí comenzábamos a bajar ya en caída olímpica. Esa es la influencia del Internet y de la información y la transferencia inmediata. La viralización de la información es lo mejor que nos ha pasado porque ya no toma generaciones bajar la población, sino ya solo toma un mensaje bien recibido. Muy bien, Domi, un abrazo, muchos besos y allá que todo vaya mejor. Invitaciones. Supe que en Australia tuvieron problemas con unas ballenas, ahora recientemente tuvieron que salvar a no sé cuántas, algunas se les murieron. Y que Ahí en Tasmania. están Sí. Y mira, fíjate eso. en la época El de... agua que empieza a ir hacia el Ecuador baja ahí en Tasmania y no había suficiente agua para sacarla. Sí, terrible momento. Bueno, un besote. Que todo sea felicidad y nos volvemos a ver el próximo lunes. Listo. Chao. Chao.